Gracias Alejandra y gracias a los autores, a José de Chávez y a Alejandro Díaz por la invitación a comentar este interesante libro. Bueno, quiero sumarme también a los deseos por la salud de Javier de Canseco. Como tú decías, hay un acto ahora de solidaridad con él. Me parece que el libro es sugerente, interesante, como decía Manuel, y recoge en varios de los puntos que toca opiniones diversas, aunque naturalmente está planteada la posición de los autores. Creo que es valioso reconocer el hecho de que señalan, testimonian que hay opiniones encontradas sobre diversos temas y los recogen y los discuten. El libro empieza con el contexto de Cajamarca. Yo quisiera hacer una breve introducción sobre el contexto nacional. Creo que no debemos olvidar que si el Perú ha podido crecer significativamente como nunca antes en la historia, por lo menos en la historia moderna, ha podido crecer no solamente a tasas muy altas, sino sostenidamente, cosa que nunca había ocurrido en el pasado, ha sido gracias a la minería. Sin la minería no hubiera habido el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, que ha permitido salir de la pobreza a millones de peruanos. Hace bastantes años le escuché a Oscar Dancourt la explicación sobre cómo se producían las crisis en el Perú. Y era muy sencillo. Había periodos de crecimiento, a veces muy fuertes, y ese crecimiento demandaba divisas para comprar bienes de capital, insumos y bienes de consumo. Y entonces el país crecía, la demanda de divisas crecía hasta que llegaba el estrangulamiento, se agotaban las divisas y venía la devaluación, la inflación, la devaluación, la inflación y la espiral descendente, y nos hundíamos en la crisis y venían los paquetazos que daban los gobiernos. La historia de siempre. Esta vez eso no ocurrió. Y no ha ocurrido porque habían dólares, divisas que proporcionaba la minería. La mitad, o el 25%, de acuerdo a los años, de las exportaciones han sido mineras. Sin eso, no tendríamos la prosperidad que tenemos hoy día. Sin minería no habría habido crecimiento, pero también ha habido otra cosa que ha sido el gas de camisea. Le proporciona hoy día el 40% de la energía que consume el Perú. Con energía abundante y barata se ha podido también desarrollar el país en los últimos años. Quiero recordar esto porque hace unos 25 años, cuando las izquierdas eran fuertes, impidieron la explotación del gas de camisea y echaron a la empresa Shell, una gran empresa que había invertido cientos de millones y que había encontrado el gas. A principios de la década pasada, por suerte, se recuperó el proyecto del gas de camisea y hoy día tenemos gas en abundancia. Bueno, no tanto, hay mucho gas, pero no se puede transportar porque debido a conflictos sociales no se ha podido construir el tubo que se requería para ampliar el transporte. Pero en fin, pero me refiero a esto porque ha habido alguna autocrítica de esa política nefasta de impedir la explotación del gas de camisea hace 25 años. No lo he escuchado. No vaya a ser que de aquí a 25 años los peruanos estén preguntando ¿qué pasó allá por el 2012, el 2013, que hubo conflictos que limitaron, impidieron, retrajeron la inversión en el Perú y este crecimiento que habíamos tenido durante tantos años se truncó o se empezó a truncar? No es una hipótesis descabellada, porque precisamente el libro que nos convoca acá, que trata el caso de Conga,
ha caído en un momento especial en el mundo. Digo, porque en este momento la mayor parte de las grandes empresas mineras del mundo han liquidado a sus jefes, les han cortado la cabeza porque los accionistas están descontentos porque las utilidades han caído. Las empresas están restringiendo sus inversiones en el mundo y el Perú es en este momento precisamente un país que se está haciendo menos atractivo para la inversión por conflictos sociales y por la demora del Estado en aprobar proyectos. Los autores hacen una pregunta interesante y muy pertinente. ¿Dónde está el desarrollo luego de casi 20 años de minería en Cajamarca? Bueno, hemos visto que en el Perú ha habido crecimiento económico que no se hubiera podido realizar sin la minería. Pero vamos a ver en Cajamarca. Las cifras que ellos presentan, entre el 2001 y el 2010, la pobreza cayó 28 puntos, del 77.4 al 49.1, no es poco. Manuel hacía alusión a la agricultura. La agricultura en Cajamarca, bueno, hay agricultura que es interesante, pero hay otra que es la del minifundio, la de sobrevivencia, la de 3.000 metros para arriba, que no produce mucho y que tampoco tiene mucho futuro. ¿Cuál es el papel de la minería en esta caída de la pobreza, que es menor que la tasa nacional, como ustedes señalan, pero es significativa? Ahora, el tema es, ¿qué tienen que ver con esto las empresas? ¿Y qué tiene que ver con esto el Estado? Las empresas no están para eliminar la pobreza, para la inclusión social o para ninguno de estos temas. Las empresas están para dar utilidades. Las empresas pagan impuestos y mientras más empresas haya y tengan más utilidades, más impuestos, y el Estado es el que tiene que hacer las carreteras, tiene que hacer la infraestructura, tiene que dar salud, educación y seguridad a la población e igualdad de oportunidades para que la gente salga de la pobreza y mejore. Entonces, cuando interpelamos a alguien sobre el desarrollo de una región, tenemos que interpelar al Estado. Porque los autores señalan también una cifra muy interesante. Entre el 2003 y el 2011 hubo 2.900 millones de soles de canon y regalías de la minería en Cajamarca. En 8 años, 2.900 millones de soles. Que por supuesto Cajamarca jamás hubiera tenido si no fuera por la minería. O esos impuestos iban a salir de los campesinos, o de, qué sé yo. 2.900 millones de soles. Y como bien señalan los autores, tienen la oportunidad, gobierno regional, municipios, de invertir y cerrar brechas de infraestructura y de acceso a servicios básicos de la población. Tienen la oportunidad de hacer esto. El problema es que esas oportunidades, desgraciadamente, han sido desaprovechadas por la ineptitud, incapacidad, a veces corrupción de los gobiernos nacionales, regionales, municipales. ¿O no es así? ¿De quién es la responsabilidad? De que en este caso 2.900 millones de soles para una región como Cajamarca no hayan sido utilizados adecuadamente. Es cierto, comparto plenamente lo que dicen los autores sobre los problemas de distribución del canon, sobre los cambios que han habido, sobre la dificultad de prever lo que se va a hacer con los recursos. Estoy plenamente de acuerdo con eso. También de la poca ayuda que ha dado el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos regionales y locales para poder gastar adecuadamente. Pero también hay responsabilidad de los gobiernos regionales y municipales. Ellos han podido ser más proactivos, incluso pedirle a las empresas que los ayuden, que hubieran estado dispuestos sin duda a apoyarlos. Pero si tenemos a un presidente regional que dice, no, yo no me siento con los empresarios imperialistas, capitalistas, estos apestan, ¿qué cosa quiere? Una empresa grande, viendo esa dificultad del gobierno regional, dijo, vamos a ayudar. Y contrató a una consultora de primer nivel para hacerle un estudio al gobierno regional, ver las prioridades y hacerle los proyectos. Y el gobierno regional le tiró la puerta en la nariz
porque su interés era gastar la enorme cantidad en función de sus intereses políticos, gastar donde hay electores y sus intereses económicos. O sea que el canon, desgraciadamente, no ha dado los resultados que debería haber dado en teoría por responsabilidad de los políticos nacionales, regionales y locales. Entonces, bueno, vayamos viendo por dónde están los problemas y por dónde están las soluciones también. 2.900 millones de soles en Cajamarca. Paso a otro tema, los problemas de Yanacocha. Sin duda, tienen razón los autores cuando dicen que el problema no ha sido solamente Conga. O sea, que el problema viene desde antes y que el problema es con Yanacocha, ciertamente. Pero cuando uno empieza a desmenuzar los problemas con Yanacocha, por ejemplo, un problema clave, fundamental, quizás el más discutido aparte del agua, la contaminación. Y al final no hay nada concreto. Que se murieron algunas truchas acá, bueno, se me hace recordar cuando dicen que se mueren también los animales en Espinar y le echan la culpa a la mina. Bueno, los animales se mueren en toda la sierra, haya o no haya mina, porque son animales sin veterinarios, sin tratamiento, y claro, cuando hay una mina al costado le dicen que la mina tiene la culpa. Bueno, también las truchas se mueren. Pero el caso es el de Choropampa. Ahí sí hay un caso real. 150 kilos derramados en junio del año 2000. 150 kilos de mercurio. Hubo fallas de la empresa, es cierto, pero hubo una limpieza que hizo la empresa, hubo millones de dólares que le pagaron en reparaciones a los afectados. No se señala, eso sí, nunca lo he escuchado, la responsabilidad de la gente. Hubo un camión que derramó el mercurio y la gente fue, lo agarró y se lo llevó a su casa. ¿Por codicia o no? Porque creían que era un metal valioso. Y una persona lo empezaron a cocinar y salían los vapores, que obviamente los afectaron. Oye, si frente a mi casa se malogra un camión de cerveza, yo voy y me saco la cerveza y me la llevo a mi casa, cuidado. Pero nadie dice eso porque los pobres siempre son buenos y los ricos son malos. No es así, pues, no es así. La gente se llevó el mercurio porque quería agarrarse lo que creía que era valioso. Pero en fin, 150 kilos. ¿Cuánto se derrama al año en Madre de Dios? La otra vez que estuve ahí, unos sacerdotes me dijeron, según los cálculos, 40.000 kilos al año. 40.000 kilos al año. En 10 años, 400.000. En 13 años, si tomamos Choropampa, 520.000 kilos. Pero sin embargo, Choropampa ha tenido la atención de los medios y de todo el mundo así. Y Madre de Dios así. Cuando la proporción debió ser inversa. ¿Por qué? Debemos preguntarnos por qué. Porque en un caso, claro, estaba la gran empresa, y en el otro caso, ¿a quién se le reclama? Veamos las proporciones. 40.000 kilos al año en Madrid, que están depredando el ambiente cientos de miles de hectáreas. Y hay que reconocer que este gobierno es el que más ha hecho de todos los últimos gobiernos contra la minería informal. Aunque últimamente se está quedando también. Pero es verdad que son los que más han hecho. No es fácil. No, yo entiendo. Andaba bien. Nos dijeron, vamos a acabar con ellos. Y yo decía, a ver, vamos a ver cuando hay 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 en Madre de Dios, 30.000 en la Rinconada del Puno. No es cosa de juego, pero en fin. Bueno, el agua, Manuel lo ha señalado también. Bueno, en Cajamarca la gente dice, la mina nos ha quitado el agua. El problema es que Cajamarca ha crecido un montón y los servicios no han crecido, pues obviamente falta agua. No es que la mina se lo lleve. Y el problema es que hay que hacer represas, hay que hacer redes, hay que hacer mil cosas que no se han hecho a pesar de tener mucha plata en tema de canon. Pero en fin, yo creo que finalmente el conflicto fue básicamente político. Es verdad que había todo el descontento que señalan los autores, pero
fueron agentes políticos los que finalmente lo capitalizaron, y también la incapacidad del gobierno para manejar el asunto. En el primer gabinete que presidía Salomón Lerner había fuertes contradicciones, como fue evidente, y después cambiaron de gabinete con una línea distinta. Es decir, coincido plenamente que había una línea errática del gobierno para tratar el conflicto, y finalmente terminó como sabemos que terminó. Y ahí hay también, tocando un punto de alternativas, como dice Manuel, me parece algo de una falta de alternativa y algo de ingenuidad en José y Alejandro, porque, bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Entonces, por ejemplo, en este tema, en la página 144, debería existir una política explícita y afirmativa que busque la disminución de la violencia en la protesta para así bajar la intensidad no solo en la acción del Estado, sino también buscando que quienes protestan la minimicen. Esto tiene que ver con política, estrategia de intervención de las fuerzas policiales, así como las campañas de ciudadanía y comportamiento social. Por favor, el punto es muy sencillo. Los que realizan la agitación y están por liquidar o parar un proyecto minero saben muy claramente que el éxito lo da la violencia. Y si hay muertos y heridos, liquidan al gobierno. Ojalá no hubieran muertos en conflicto social. Este gobierno ya lleva 25 que yo tengo registrados hasta ahora. Creo que son más, 25. Ojalá que fuera así. Pero ¿cuándo acabó Conga? El 3 de julio del año pasado, con los 5 muertos, 4 en Selendín, 1 en Bambamarca. Se liquidó el proyecto cuando la huelga estaba en el suelo. Entonces hay gente que provoca, y hay el gobierno que cae en la provocación, hay muertos y se acabó el asunto. O sea, ¿cuáles son las alternativas? Creo que la alternativa es la política. Hay que hacer política. Y los que están en contra de la minería hacen política, y los que están a favor no hacen política. Así de sencilla la cosa. Entonces, el 100% lo tienen ellos. El gobierno, ¿quién actúa en Cajamarca discutiendo con los que están en contra de la minería? Nadie. Al final sale Guerrero y 2 o 3, pero el gobierno no hace política. Y finalmente la policía o el ejército son la última barrera, pero no deberían ser la primera, como desgraciadamente han sido. Entonces, creo que en la parte de alternativas hay un problema. José y Alejandro también señalan, creo que con mucha honestidad, qué pasa en algunos lugares donde han ganado los adversarios de la minería. Tambo Grande. ¿Qué pasó en Tambo Grande? Entró la minería informal, la minería ilegal, y ellos dicen, y ahí estoy desacuerdo, con consecuencias tan graves como la minería a tajo abierto. No, pues, todos los que estamos en esta mesa sabemos que no es así. Pues. La minería ilegal no tiene consecuencias como la minería a tajo abierto, y 1000 veces peor. Contaminan el ambiente, no hay ningún control sobre ellos, no pagan impuestos, no hay canon, no hay nada, es un desastre. Entonces, en muchos lugares del Perú no es minería o no minería, no. Y ahí ya vemos varios otros sitios que están ahora, Sahuinto y varios otros. Es o minería legal, formal, que paga impuestos y que tiene altos estándares, o minería ilegal que depreda, destruye y no paga impuestos. Entonces, también se plantea en el caso de Majas, bueno, se impidió el proyecto y después ¿qué viene? Nada. Entonces me parece honesto de ellos esto de reconocer que en ciertos lugares donde ha habido oposición a la minería y se han liquidado proyectos mineros legales, lo que ha venido después es o peor o nada. Entonces, ese es un problema que tenemos que analizar. Por último, termino con una noticia que he visto hoy día. Acaba de salir las cifras de exportaciones peruanas en el mes de febrero, son las últimas cifras. Las exportaciones han caído 22% en febrero y las importaciones han aumentado 7%. ¿Qué es lo que yo le decía al principio? Pero no va a ocurrir una crisis. ¿Saben por qué? Porque hay minería. Porque hay mucho dinero de las exportaciones, ya hay un colchón inmenso de 67.000 millones de dólares que va a impedir que haya una crisis. Porque hoy día estamos en eso. Las exportaciones cayendo y las importaciones subiendo. Si estuviéramos en otra situación, ya se podría decir con seguridad se nos viene la crisis. No viene la crisis. No por lo menos
en corto y mediano plazo, porque las exportaciones están cayendo, pero todavía es un volumen muy grande. Entonces, cuidado, analicemos el caso de Conga, analicemos los otros proyectos mineros en Cajamarca. Los autores señalan, está Michiquillay, está Galeno, está Río Tinto, La Granja, pero ninguno de esos va, ojo. Galeno ya se redujo, Michiquillay está estancado, ojo, ojo, ojo. ¿Qué va a pasar en el futuro con estos temas? ¿Y qué va a pasar con la economía peruana y el crecimiento que hemos tenido? No solamente entonces el contexto local, sino el contexto nacional deben servirnos para analizar el futuro de la minería y la actitud que debemos tener frente a ello. Gracias.